Agradezco a la facultad, en la figura del señor decano, por esta invitación y agradezco también especialmente a todos ustedes, los presentes, que se aventuran a esta tentativa de contacto y de comunicación, que va a ser inevitablemente incompleta y parcialmente inexpresiva, ya que se basa en la palabra, que es el vehículo natural del docente. Pero de cualquier forma, como bien advirtiera Gordon Childe, aquel antropólogo australiano que escribió un libro muy lindo que se llama ¿Qué sucedió en la historia?, recomendación de mi profesor del primer año de la facultad, que leí con avidez, donde él establece que en realidad la educación, que de eso en última instancia se trata esta institución y nuestras reflexiones, se basa en dos pilares fundamentales: el ejemplo y el precepto. Evidentemente la madre primitiva perdió mucha descendencia cuando solo a través del ejemplo protegía a sus hijos de los peligros de la naturaleza. De ahí entonces que en la cueva, aquel primer ámbito arquitectónico que, como decía Waldo Vidinoz, el hombre primitivo se metió en la cueva no para entender el significado de la libertad, ya que tenía toda la naturaleza a su disposición. Pero en la naturaleza el protagonista del espacio era la propia naturaleza. En cambio, en la cueva el protagonista de ese espacio arquitectónico era él y su familia. Es decir, que en primera instancia y en la búsqueda de la protección de esa descendencia a la que aludíamos, primero dibujó y después inventó la palabra, que es este vehículo que usamos hoy para reflexionar sobre nuestra actividad docente. La palabra en última instancia primero dibujó y luego inventó el lenguaje, la palabra, para poder transmitir la experiencia en forma anticipada y complementariamente con el ejemplo, consolidar eso que llamamos educación, pero que inevitablemente deben ir juntos. Voy a poner un ejemplo burdo para que se entienda. Si una madre le dice a su hijo que no fume mientras está fumando, el precepto es correcto, pero el ejemplo destruye el precepto. Pasa lo mismo con la docencia. Si un estudiante no ve que el profesor llega a horario, por más que la recomendación docente es cumplir las horas de taller, las horas de cualquier materia que esté cursando, la falta de su ejemplo al estar puntualmente en clase hace que se caiga el precepto. Y yo tengo una anécdota, voy a hacerlo, como estamos casi rodeados de amigos en esta charla, voy a hacer un comentario anecdótico. Cuando precisamente en situación de decano habíamos invitado a Siriani, un gran arquitecto que trabajó en el estudio de Corbusier, que ustedes seguramente conocen, a dar unas charlas. Él es peruano, trabajó en el estudio de Corbusier y después hizo su propio estudio, con obras brillantes realmente, sobre todo en el plano educativo, escuelas. Y él comenzó la charla, y en las viejas puertas del aula 5 había gente que ingresaba después que él había empezado. Y además chillaba por falta de lubricación, hacía un ruidito la puerta. Con lo cual, en un momento que yo estaba en primera fila, me miró fijo y me llamó. Se agachó, porque estaba arriba del estrado, y me dijo: mire, voy a continuar la charla pura y exclusivamente porque la facultad ha hecho un esfuerzo
extraerme desde Francia y porque además soy latinoamericano en mi condición de peruano. Pero en realidad yo la tendría que interrumpir, porque no puede ser que alguien que viene a escucharme venga después que yo. Porque en Francia el profesor es el último que entra y el primero que se va. Y los educandos deben estar atentos y en forma previa a la llegada del profesor y irse después que el profesor se retira. Esto, que parece una pequeña anécdota, también ilustra algunos de nuestros problemas de falta de disciplina, no la disciplina militar de la Cernaveña cuando se pasa del palco oficial en aquellos tiempos donde había desfiles, sino la disciplina de un Picasso que para hacer el Guernica trabajaba 24 horas por día y hasta hay un registro exacto de todos los bocetos, en qué hora de la noche o de la madrugada los iba concretando. Por eso él decía, la inspiración existe, pero es mejor que te encuentres trabajando. Por eso una cuestión esencial de la docencia universitaria es crear un ámbito de trabajo que permita hacer material aquella vieja y muy sabia frase de Corbusier, que trabajar o proyectar es como respirar, ni muy ligero ni muy despacio, pero constantemente. Ahí en aquel libro tan usado en otro tiempo de charla para principiantes de Eduardo Sacriste, él tiene un gráfico muy lindo que es una X y una Y, una diagonal a 45, un proceso de análisis y de síntesis, y la tarea docente, que es fundamentalmente mantener en el campo de lo normal el tránsito del alumno, que tiene dos errores graves. El apresurado, que arranca muy violentamente y después se cae y ni siquiera llega al objetivo, y el perezoso, que nunca jamás llega a mantener la disciplina necesaria para producir un proyecto. En el medio está esta normalidad a la que hablé de Le Corbusier cuando señalaba que proyectar, trabajar, estudiar implica un hábito que significa como la respiración, ni muy ligero ni muy despacio, pero constantemente. De cualquier forma, estamos en una institución universitaria. Quiero señalar una cosa porque después me voy a olvidar, que he leído hace poco en un diario, que aparentemente para la década, fines de la década del 50, Corea del Sur era un país muy pobre, con un nivel de desarrollo aún inferior a los países latinoamericanos, con mucha más pobreza, y que más allá de políticas adecuadas, en el orden económico, la base de la estrategia fue una fuerte apuesta al sistema educativo que permitió que los coreanos tengan a día de hoy graduados el 42% de su población adulta, graduados universitarios, el 42% de su población adulta, que lo ha puesto como sexto país en el mayor porcentaje de egresados del mundo y primero entre los 25 y 34 años. Además, en esas pruebas internacionales de capacitación está quinto en matemáticas, séptimo en ciencias. Es decir, que garantizando esa masa crítica universitaria, permitió que este país, generando esa voluntad de generar recursos humanos altamente calificados, ubicarlos hoy, que después, a través de la innovación, de la creatividad, de la productividad, se vuelcan en forma positiva hacia las cuestiones económicas que tanto nos preocupan. En ese sentido, la universidad sigue siendo no solo nuestro ámbito natural, sino el desafío profundo para este país, para que este país pueda desarrollarse.
De ahí es que aquellos enemigos de la universidad que señalan que los presupuestos universitarios son poco productivos, etcétera, etcétera, están total y absolutamente equivocados, y este ejemplo que acabo de relatar ilustra exactamente la necesidad de que la universidad no solo crezca, se expanda y genere la mayor excelencia en sus egresados. Y para hablar dos palabras de la universidad, tenemos que decir que se reproduce un ritual de la relación alumno-profesor, profesor-alumno, que es antiquísima, que es de toda la vida, desde el hombre, que desde que el hombre existe. Porque, como dice Sabater en algunos de sus libros, en El valor de educar, o yo bien, hasta aquel que enseña a robar a su hijo está haciendo docencia, es decir, que la docencia atraviesa toda la vida del ser humano. Y naturalmente en este desarrollo sociocultural, la universidad tiene un rol fundamental. Y ese ritual, que es el mismo en La Plata que en Toronto, que en Nueva York o Moscú o Tokio, ese ritual ha cambiado quizá ciertos contenidos a lo largo de la historia de la universidad. Pero se mantiene como un ritual válido en la medida en que esa universidad va a posibilitar tener para sus alumnos, sus docentes, sus investigadores, sus extensionistas, esa visión bifocal del mundo, porque esos contenidos cambiantes de este rito ancestral han hecho o han producido las dos grandes virtudes de la universidad que las tiene ambas en su seno: la ciencia y el arte, o las disciplinas más humanísticas. Pero que tienen tiempos, si bien los contenidos cambiaron, tienen tiempos muy distintos, porque hay un violento desarrollo de la ciencia y la tecnología, puntual y profundo, y hay un horizonte mucho más ancho, más lento, donde se va hacia adelante y hacia atrás, se reflexiona del presente, del pasado, hacia un futuro, en ese mito occidental del futuro que caracteriza la cultura occidental, tanto en la iglesia, en el marxismo, en la docencia, en el padre, en el sacerdote, en el abuelo, para hacer activo alguno de los presentes, entre los que me incluyo, que habla que precisamente se materializa esa visión bifocal del tiempo, y esa es la única institución que lo tiene en la universidad. El presto de la ciencia de la naturaleza, de las ciencias exactas, y el adagio de las ciencias humanas, del arte, de la arquitectura. Por eso el desafío de la docencia universitaria consiste en integrar armónicamente aquella frase de Francis Bacon que decía: la mente es el hombre y el producto del hombre a través de su mente, y un hombre solo es lo que sabe. Combinado con aquella vieja y hermosa frase de Pascal: hay razones del corazón que la razón no entiende. En la medida que los aspectos emocionales, como ha señalado recientemente en un libro, que los aspectos emocionales tienen millones de años en el ser humano, los aspectos racionales se miden en cientos de años, o solo miles, pero no millones. Por eso este profesor señala que la emoción decide y la razón justifica. Y en ese juego de la relación entre el
profesor alumno, en las ciencias exactas, en las ciencias humanas, en el derecho a la cultura, que tiene todo ser humano como un derecho humano y democrático básico, es donde se juega el rol de la universidad. Pero también lo tiene la facultad. En ese sentido, la facultad es una síntesis hermosa de esta situación, porque contiene áreas que tienen que ver con aquella verdad científica de 1 más 1 da 2, las estructuras, las matemáticas, etc., con los aspectos más creativos del ser humano, donde 1 más 1 da 1. Son las dos verdades que han atravesado la historia de la humanidad y la historia de la cultura. Porque evidentemente en el arte, en la religión y en el amor, 1 más 1 da 1. No hay forma de explicar racionalmente. Yo siempre decía alguna vez, criticando un dictamen de otra facultad, en donde se alteraba el resultado del jurado a través de la posición demagógica de algún consejo académico, que si a una esposa se le pide al marido, una esposa le pide al marido que haga un dictamen de cuánto la quiere, por más que el tipo escriba 10 millones de hojas o de páginas, siempre va a parecer que poco me conoces, es la frase que va a sintetizar el reclamo inevitable y femenino en estos casos. Es decir, que no hay dictamen, no hay camino racional, no hay palabra suficiente para expresar una emoción. Y la arquitectura es el arte de crear emociones. Tenemos en nuestras manos la posibilidad, no siempre lograda, pero la posibilidad de crear emociones. Es nuestro métier fundamental. ¿Cómo hacer para crear emociones en aquel usuario que valida la arquitectura? Como decía ese gran profesor Marco Vinograd, que por suerte el salón de actos lleva su nombre como recuerdo. Es decir que aparece, y es la problemática de nuestra disciplina, la búsqueda de la forma del uso, que no es una forma que tenga que ver necesariamente con los aspectos formales y morfológicos que están tan en moda en la arquitectura internacional, sino que es la penetración profunda en la necesidad de que el usuario verifique nuestras propuestas. Y eso va solo a ocurrir si hemos sabido leer exactamente el contenido cultural que tiene ese usuario, el contenido social que está incluido en esa palabra usuario, el tema que está convocado para que tengamos una respuesta arquitectónica, el programa de necesidades que eventualmente en el orden privado o público se genera, y la propuesta construida que a través del uso retroalimenta esos contenidos sociales, etc. De ahí en que Marco genialmente señalaba que el contenido social y el tema es patrimonio exclusivo de la sociedad, de la cultura de esa sociedad, no de los arquitectos, de la cultura de esa sociedad. En cambio, el programa y la propuesta y su concreción es parte del campo específico de nuestra disciplina. Ahora, hay dos deformaciones clásicas. Cuando desde el campo de la política se invade el campo de la disciplina, como ocurrió confusamente la objetualidad política de la década del 70, se convierte en la arquitectura, en aquello que decían, hagamos de cada andallo un fusil, se convierte la arquitectura en una expresión política y objetual, porque aparentemente va a haber un punto cero donde empieza la sociedad ideal y no existiría la preexistencia, la historia y todo el acumulamiento de cultura que supone el estudio de la ciudad. Es decir,
que desde el campo de la política no se puede invadir las verdades propias de cada una de las disciplinas, la medicina, la arquitectura, la abogacía y cualquier otra. Y simultáneamente, cuando desde el campo técnico, y hemos visto millones de casos, se invaden los aspectos políticos, se cae en tecnocracia. Por eso es muy delicado y muy esencial para la docencia universitaria encontrar un camino de educar a nuestros estudiantes, no alumnos, porque alumno implica aquel que hay que alumbrar. Y la concepción de esta facultad, por suerte, y de muchos de nosotros, es que el alumno debe ser protagonista, sujeto de su propio aprendizaje y no objeto de la enseñanza. Debe ser crear las condiciones para un desarrollo pleno de su personalidad creativa. Y este es el rol del docente democrático. Y de ahí va a venir el tema que vamos a tratar dentro de un rato, de que cuál es la pregunta liberadora, que es la única autorización que tiene un docente para respetar al alumno en su proceso creativo. Y voy a poner un ejemplo en ese sentido personal. Es decir que entonces estamos en el desafío de integrar el 1 más 1 igual a 1 y el 1 más 1 igual a 2. Resulta acá importante señalar que la facultad en su conjunto, particularmente aquellas materias que tradicionalmente ha sido de promoción, como son la arquitectura y las comunicaciones, en la medida que el hombre, el arquitecto, refleja en el espacio la vida y esa forma de uso que incluye lo cultural y lo específico, y valida la arquitectura en ese sentido, resulta imprescindible comprender y acentuar el esfuerzo de las 4 condiciones básicas que van desde el arte de amar hasta el arte de proyectar, que son la concentración, la disciplina, el dominio de la voluntad y la paciencia. Esas 4 condiciones, en un mundo que lleva a nuestros estudiantes a una natural indisciplina, a una natural desconcentración por la cantidad de estímulos externos que hoy por hoy tiene la cultura de la humanidad, a esa falta de dominio de la voluntad que implica que si hay que dar un examen, evitarse de ir al boliche o ir a un teatro, a un cine en ese momento, porque tenés que estar concentrado en su objeto, que es aprobar una materia o desarrollar un proyecto. Y en la paciencia imprescindible y necesaria para que esperar ese proceso lento de maduración que supone el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con la vida. Y que es un proceso que, como responde a la frase de Le Corbusier, ni muy ligero ni muy despacio, pero constantemente. Por eso, en ese sentido, la naturaleza o Dios ha hecho muy igualitario el proceso de gestación de una vida. Porque una madre, tanto del pleno barrio norte como de una villa, tiene que esperar 9 meses para tener un hijo. Pero todos los días ese futuro ser crece y se desarrolla. Y ese ejemplo que es la vida, en la medida que la arquitectura aloja la vida, nos da una enseñanza exacta de cuál es la metodología de trabajo de esta disciplina y cuál es el esfuerzo docente que tenemos que desarrollar. Es imposible que en la última semana, como ocurre con muchos estudiantes, pretendan desarrollar un proyecto que tuvo estimado en un desarrollo de 3-4 meses. Es absolutamente imposible. Es como respirar en verano y guardarlo para todo el invierno. Requiere un automatismo biológico que supone un crecimiento permanente y una respiración, como decía Le Corbusier, ni muy ligero ni muy despacio, pero constantemente. En ese proceso es importante
esas 4 condiciones, pero son las 4 condiciones que tiene que tener un docente también. Porque ¿cuál es la virtud del docente? Sobre todo en el área de arquitectura, que tiene que ejercer su capacidad de proyecto. Tiene que ser proyectista, tiene que trabajar en la arquitectura a través de las posibilidades que le dé los concursos, el trabajo en un estudio, en los temas que les pueda caer, en las contrataciones que pueda lograr. Es decir que la virtud del docente de arquitectura, ese gran privilegio que supone ser docente de arquitectura, significa que uno cuando proyecta es protagonista de ese proceso creativo, pero cuando es docente observa ese proceso creativo en otro, que es el estudiante. Es decir, que la integración de ambas actitudes, de ambas experiencias, da un nombre total. Por eso es de enorme virtud, y lo han desarrollado todos los grandes arquitectos del mundo, que combinan la profesión con la docencia, porque uno, digo yo, es el psicoanalista del otro. Si uno va solo a la obra, sin ir a la universidad, termina chiflado, y si va solo a la universidad, se enrosca en una situación muy singular, alejado de la realidad. Es decir, que la obra es el psicoanalista de la reflexión universitaria y la universidad es psicoanalista de la obra. Pero todo eso tiene que estar planteado y es muy difícil para un docente de arquitectura desarrollar esto. Porque acá se juega enormemente el respeto por el alumno, por el estudiante, para decirlo más precisamente. El respeto sacrosanto a la libertad individual, a las posibilidades creativas que tiene cada ser humano. Ese respeto irrestricto a esa libertad lleva a crear las condiciones para que se dé ese proceso de disciplina, de concentración, de dominio de la voluntad y la paciencia, que traducido a la docencia implica la disciplina de estar puntualmente en el horario, la concentración en la problemática docente universitaria de la facultad, de todo lo que implica la actitud, de todo lo que es la vida universitaria, pero en particular en el aula, en la relación de ese rito que señalaba al principio, que es donde hay un alumno, un estudiante y un profesor. Se requiere entonces que esté concentrado en la problemática de ese alumno, porque es muy difícil ejercer una docencia democrática y respetuosa con el estudiante. Tiene que tener el dominio de la voluntad, y este punto es esencial, de no abortar el proceso creativo del estudiante. Porque como decía Paracelso, el que cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. Es decir, tiene que tener el dominio de la voluntad necesaria para no anticiparse cuando un alumno está llegando a esa potencialidad erótica de encontrar la solución al problema planteado. Que no se le anticipe el docente robándole ese orgasmo, digamos así, diciéndole o anticipándole la solución. Porque eso es un delito, docente. El delito de no respetar al estudiante y de anticiparse y robarle el mayor espacio de felicidad individual y colectivamente concebida, como puede ser el lograr la respuesta a un problema o un problema planteado, en este caso por la cátedra. Y se necesita paciencia, por lo mismo de Paracelso. Se necesita esperar ese proceso de maduración que es distinto de cada uno, porque tuvo distintos padres, vivió en distintos lugares, tuvo distintos viajes, vio distintas películas, leyó distintos libros, tuvo distintos profesores, vienen de distintas procedencias del secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que cada uno, como ocurre con la biología, todos tenemos, digamos, cabeza, tronco y extremidades, sin embargo, todos somos distintos. Tenemos el mismo partido en la naturaleza o en Dios, pero cada uno tiene su propia identidad. De ahí que la identidad está no solo en una fachada o en una cara distinta
en un cuerpo distinto, en una forma de caminar distinta, en un lenguaje, en una acentuación distinta, en fin, hasta en la propia, esto que descubrió este sabio platense, que fue Bucetich, hasta la propia huella le da una identidad absolutamente propia, personal a cada estudiante, a cada integrante de ese rito, de ese proceso. De ahí entonces que el docente tiene que estar imbuido de una infinita paciencia para esperar ese proceso de moderación, que naturalmente tiene tiempos académicos, tampoco se puede esperar un año para que el tipo resuelva un tema que tiene que resolverlo en 3 meses. Naturalmente hay que encontrar la forma de graduar los tiempos y el alumno es parte de su aprendizaje, encontrar ese camino que le permita en un tiempo dado poder llegar a una solución. Que por otro lado lo va a hacer en la vida profesional futura, porque si tarda un año en hacer un proyecto, va a perder la competencia con otro que en un mes puede resolver con igual calidad este tema. Es decir, entonces que la universidad tiene esas dos visiones que le dan una visión bifocal como institución del tiempo, y la facultad las tiene también en las disciplinas más creativas y en las disciplinas más científicas. Y de ahí viene el famoso tema, claro, hay una vieja frase de Osvaldo Villaos, otro gran profesor, que decía: la arquitectura no es lógico, no es un proceso lógico, la creatividad de la arquitectura no es un proceso lógico, porque si fuera lógico se podría explicar con la matemática, ¿no? Un profesor de matemática, un profesor de cualquier materia técnica, arranca y puede explicar y puede enseñar exactamente cómo se desarrolla la mejor forma de impermeabilizar un techo, o la mejor forma de construir una pared, o una estructura de hormigón, lo que sea. Ahora, el proceso, ese es el 1 más 1 igual a 2, que eso se puede enseñar. Lo que no se puede enseñar fácilmente, porque requiere que se transite un proceso de aprendizaje. Entonces, Diderot decía, no es un proceso lógico, tampoco es lógico, sería absurdo, es alógico. El proceso creativo es alógico, está fuera de la lógica. Implica estas cuestiones de la emoción, de esa herencia ancestral de millones de años en la evolución, y aportado con un combustible nuevo, que es la razón. Es la frase de Pascal: hay razones del corazón que la razón no entiende, y la de Bacon, que es el hombre solo es lo que sabe. Acá hay que combinar armónicamente las dos esencias, las dos cuestiones. De ahí entonces que resulta importantísimo que el docente tenga la paciencia necesaria y encontrar el camino para que el estudiante pueda llegar a su propia conclusión, a su propio desarrollo, a su propio proyecto. Y de ahí entonces que en realidad, voy arrimando un poquito al tema típico de la charla, en realidad el profesor solo tiene autorización en las materias más creativas, y en la medida que se respete este proceso de respeto sacrosanto a la libertad individual de cada alumno y a su personalidad propia, tiene derecho a la pregunta. Y la pregunta, para que sea liberadora, tiene que ser también disidente. Un buen profesor es exigente, un buen alumno es rebelde. No la rebeldía de romper vidrios o subirse a la mesa de un consejo a zapatear, sino la rebeldía que ilustró tanto en la ciencia como en el arte un Galileo que puso en crisis la verdad revelada hasta ese momento, o un Van Gogh o un Le Corbusier que puso en crisis los valores de la academia, y dio origen a esta magnífica expresión del movimiento moderno que después se va a reflejar también en la docencia. De eso por ahí, si tenemos tiempo, hablaremos un poco. Es decir, voy a contar una anécdota particular que quizá ilustra, personal, digamos, que quizá ilustra lo que quiero decir. Era alumno de 2.º año
1962, 61, comenzando los talleres verticales. Yo repetía, a partir del cambio de plan, y desde aquel momento, el periodo democrático siempre ha sido talleres verticales, repetía el mismo profesor que en primer año. Y nos habían dado un tema que siempre el tema es una excusa para ese desarrollo creativo, de autoformación, de autodisciplina. Nos habían dado el tema de una vivienda para estudiantes en una esquina, etc. Bueno, yo hice un proyecto, digamos, un rectángulo puesto en algún lugar del norte. Y voy a la corrección. Y Osvaldo Vino me dice, ¿vos visualizás la forma del terreno? No, yo venía de 8.43 del promedio del Colegio Nacional. 9.43 del promedio del Colegio Nacional. Había leído y estudiado y tenía una disciplina libresca. Como que la realidad se pudiera ver a través de los libros y solamente a través de los libros. Y este gran profesor nos enfrentaba a la situación de poder leer la realidad para poder transformarla, y como dice Gropius, que es un camino no libresco. No quiere decir que uno esté en contra de los libros, todo lo contrario, a partir del tercer año hay que tragarse toda la biblioteca, no en primero. Porque en primero hay que encontrar los potenciales. Vienen de una fragmentación educativa del secundario, y lo más difícil es producir una síntesis de proyecto. Es terrible. Por eso alguna vez hemos dicho, después vuelvo al ejemplo que estoy poniendo, alguna vez hemos dicho, por lo menos ocurría, creo que eso ha cambiado por suerte a la Facultad de Humanidades, pero en aquellos tiempos, cuando un tipo entraba a primer año en Humanidades, le tiraban a Kant, a Platón, a Heidegger, a Sartre, en fin, a todos esos enormes pensadores de la humanidad, y el tipo cada vez se iba haciendo más pequeño y se terminaba convirtiendo en profesor de historia de la filosofía cuando se egresaba, no en filósofo. La gran virtud de la docencia de esta carrera en todos los lugares y ámbitos del mundo es que directamente vincula al estudiante de primer año directamente en el problema, es decir, en el proyecto, que en filosofía sería retirar el problema de la existencia, de la ética, de la estética, en fin, de todas las problemáticas, de la trascendencia, etc. En lugar de arrancar del problema, arrancaban de la bibliografía. Es decir, que viniendo yo de ese secundario libresco, digamos así, el choque con este profesor que nos hacía ver la realidad y que ahora voy a ilustrar en este ejemplo que estoy poniendo, para poder transformarla, para poder generar un proyecto, que siempre un proyecto implica una transformación de la preexistencia, tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico. Entonces, cuando me hace una sola pregunta, si yo visualizaba la forma del terreno, y yo agarré como mi habilidad guitarrera, digamos así, que ustedes están sufriendo en este momento, y le hablé de la forma del terreno, bueno, 10 minutos. Me miraba el reloj, que era un índice de que se estaba aburriendo. Y entonces termino de explicar la forma del terreno y me dice, casi seguro que este tema lo aplazás. Era antes de la primera preentrega, faltaban 2 meses para terminar. Yo no puedo reproducir la palabra que dije o el pensamiento que tenía cuando volví al estudio o a mi casa, que era una puteada en colores. Entonces, típico de estudiante de segundo año, venía Semana Santa, había corregido un día antes, un lunes, y venía la Semana Santa. Entonces resigné cualquier proyecto turístico y me encerré en la gotera, que compartía con otros compañeros, con un estudio doloroso. Me encerré y dije, ¿qué hago? ¿Cómo voy a aplazar? Yo que tenía esos promedios, cuando me dijo una plaza me pareció un
una agresión de un nivel que no podía soportar. Entonces no sabía qué hacer. Y dije, bueno, voy a hacer una cosa. ¿Qué pensaba yo? Que este sinvergüenza no me había dicho nada. No me había corregido. No me había dado nada. Me había hecho una sola pregunta y con eso me dijo que iba a pasar. Entonces decido pasar en tinte, digo, lo paso en tinte y voy de vuelta a corregir a ver si me tiran alguna soga. Cuando lo paso en tinta, pasé el edificio propuesto, la parte construida, y me quedó el lápiz del terreno. Y ahí entendí la pregunta liberadora que me había hecho. Si yo visualizaba la forma del terreno, es que terreno y vivienda no eran una unidad, eran dos cosas, no una sola. Pegué un salto cuando el propio dibujo, viste que los dibujos te contestan, ¿no? Ese es el proceso. La ventaja de la carrera nuestra es que tenemos el psicoanalista incorporado, porque cuando proyectamos, volcamos la personalidad inconsciente, lo emocional, y cuando lo criticamos, aplicamos la razón crítica, esa voluntad crítica que tiene que desarrollar la universidad, nos alejamos en consecuencia de esa pasión que pusimos al principio, nos alejamos y el docente tiene que ayudar al estudiante, sobre todo en los primeros años, a poder hacer ese proceso de pasión y de objetivación crítica de su propio proyecto para poder evolucionar. Entonces, cuando veo que esto estaba en tinta y lo otro en lápiz, pegué un salto porque ahí había comprendido que me habían corregido, que me habían hecho una sola pregunta. No fue un largo discurso, porque a veces los docentes también caen, sobre todo los auxiliares, en relatar una enorme idea, comentar lo del terreno, digamos, cuando se verbaliza, cuando es solo a través de la palabra. Me podían haber dicho, mirá, tu proyecto está desintegrado. Para mí era una palabra vacía. ¿Qué era integración? Si no lo había integrado era porque no sabía integrar. Si me hubieran afirmado tu proyecto está desintegrado, está mal resuelto el estar, el lugar de estudio, el baño, me hubieran diluido en un conjunto de comentarios que no apuntaban a lo principal. Lo principal era una sola cosa, era la relación interior-exterior. Y valía una sola pregunta. No hay que leer un libro para eso. No hay que explayarse en una crítica enorme por todos los defectos que un docente puede ver en un proyecto. Porque esto es mala docencia. Y en parte de docencia autoritaria. Una sola pregunta. En última instancia, ¿cuál es la dificultad del docente de arquitectura? Es que hay que encontrar, hay que conocer en profundidad el centro de gravedad del tema-problema planteado por la cátedra. La esencia del tema, que es variante según los temas, pero la esencia de ese tema. Y después, la esencia de la propuesta del estudiante o del grupo de estudiantes, si es en equipo, la esencia de esa propuesta para encontrar qué dificultades, y ahora entramos en lo psicopedagógico, qué dificultades, que no es psicología, es pura arquitectura, qué dificultades creativas tiene ese estudiante mentalmente para impedir que a través de la creatividad resuelva el tema y dé un paso importante en su formación. Vuelvo a insistir en esto porque es el centro de lo que quiero transmitir, aunque sea esta sola cosa. La pregunta tiene que ser liberadora, y si es liberadora es disidente, es crítica. Es solo una pregunta para que el protagonista lo tenga, para el protagonismo lo tenga el estudiante. Una pregunta al centro de gravedad del tema, que era la relación interior-exterior, del problema que tenía el proyecto y del camino que tenía que encontrar el alumno, no dárselo porque no hay forma de darlo, puede transmitir cierta experiencia y nada más, o crear el clima necesario para que se produzca ese orgasmo que implica la resolución del proyecto.
esos aspectos psicopedagógicos, poco transitados a veces en la docencia joven sobre todo, que hace que a veces hasta le arrebatemos esa felicidad al estudiante diciéndole, no, mira, hacelo de este modo. Eso es un delito. Delito relativo, porque ahora voy a plantear otro sistema opuesto que también a mí me ha servido en mi formación. Naturalmente, ¿qué hice? En esa Semana Santa me quedé sin dormir los 3-4 días, al lunes próximo que ya tenía clase, y claro, transformé todo. ¿Por qué? Porque si yo pensaba que tiempo, terreno y proyecto era una sola cosa, eso implicaba que cuando dibujaba en el estudio las dos mesas de los dos estudiantes de arquitectura que habitaban ese lugar, inmediatamente, como tenía una ventana mirando al sur para que tenga buena luz, etcétera, etcétera, hubiera dibujado un árbol con sol, un lugar de asado, un lugar exterior, el pastito, o la planta, o el libustro. Es decir, hubiera ido y vuelto en el propio dibujo, aún en aquel tiempo, que no había computadoras, ido y vuelta en el uso, en lo que veía, en las distancias, en las proporciones, en las intenciones, en las relaciones, en las proporciones. En fin, ese juego de relaciones, intenciones y proporciones que con Rodolfo Morsi y tantos presentes desarrollamos en el taller de arquitectura cuando lo teníamos. Es decir, que ahí descubrimos, cuando llevo el nuevo proyecto, ya totalmente, más o menos integrado a lo que puede integrar un alumno del segundo año, me hace una sola pregunta. Me dice, escúchame, el tipo le dio una sonrisa, con lo cual advertí que algo había avanzado, porque si no me hubiera echado, porque no era el tipo de andar con vueltas. Un día llegó un alumno tarde, 10 minutos, que él cerraba la puerta, como hacía Riggi en su clase de teatro. A las 8 cerraba la puerta, el tipo que no estaba adentro no podía entrar a clase. Claro, hubo un alumno, compañero, llegó 10 minutos tarde y pretendió entrar. Bueno, se armó una huelga a partir de esa expulsión que hizo del aula de como de 3 meses, hasta que finalmente también los estudiantes comprendimos que había sido en función de la buena docencia de lo que había hecho y no de una represión autoritaria, porque esto es muy común de confundir. Entonces voy con el nuevo proyecto, el tipo le ve una sonrisa y me hace una pregunta, una sola. Me dice, ¿cuál es la puerta de entrada de tu proyecto? Yo si hubiera llevado el proyecto anterior, hubiera dicho, qué boludo, ¿no ves que está la puerta abierta, está dibujada con la curva y todo? La puerta de la parte materializada del proyecto. En cambio acá, dije, no, la puerta es aquella que pasa del espacio público al privado. Y la puerta de entrada, aunque siga mojando si llueve, hasta llegar al hecho construido. Es decir, que terreno y casa constituían una unidad. Para no ser demasiado dogmático, también debo decir que el adjunto de él, que era Gasó, en un tema del primero, del tercero, último, segundo, nos habían dado porque tenía una muy buena formación antropológica. Por eso la recomendación del doctor Chávez en primer año. Nos dieron en una comunidad de viñateros, en Villa Domínico, en el sur de Quilmes, por ahí, que hacían uvachinche, no sé qué. Había que penetrar en la cultura de la comunidad y encontrar una solución arquitectónica. Una escuela de 3 aulas, y naturalmente baños para varones. Entonces yo, fanático en ese momento del Corbusier, yo que desarrollé 3 bóvedas, porque eran 3 aulas, venían desde la Santísima Trinidad hasta ahora, el número 3, el sagrado. Las 3 aulas venían fenómenos, 3 bóvedas que marcaban la unidad, además con el peralte superior distinto del inferior,
magnífico, estaba emocionado, una planchada con escaleras que iban en un sentido, en otro, incorporando ese recorrido como parte de una promenada arquitectónica, pero había hecho una cosa ridícula. Había hecho 2 boveditas chiquititas para el baño. Y de varón, absurdo, ridículo y caricaturesco, una cosa terrible. Y viene Gasó como adjunto parece una contradicción lo que voy a decir con todo el discurso, pero mira que no esté Osvaldo Bedinó cerca para que no lo rete. Y me dijo, ¿tenés una goma? Sí. Me borró la bóveda y me hizo un cuadrado así o así. De tal modo que esa forma, un cubo perfecto, ¿verdad? Hacía contraste con las bóvedas y ponía en fuerza, en la medida en que el contraste pone en fuerza los opuestos, que en esencia del arte, de la religión y del amor, la combinación armónica de opuestos. O sea, el violeta y el amarillo en un cuadro de Leonardo son opuestos que si se mezclan mal da un color amarronado, insulso e intrascendente, sin embargo opuestos armónicamente y en contraste hacen las grandes obras de la humanidad. Es decir, que de 2 hacen 1. En la pareja somos todos adultos, no voy a decir nada, de 2 hacen un hijo, estamos, y en la religión, la Santísima Trinidad, para ser el culto católico, constituye una religión monoteísta. ¿Qué es lo que le pasa con una enorme contradicción a un chico de 3er año que está haciendo el catecismo clásico, cuando la maestra le explica que 1 no es igual a 3, y en el catecismo le dice que 3 es igual a 1? Se le produce ahí una cuestión que hasta que no comprenda que las 2 verdades pueden ser válidas y pueden ser complementarias, opuestas y exaltantes de su propia realidad. Es decir, que en ese caso, en esa cosa puntual, Gasó también hizo la del maestro y el discípulo. No en la universidad, en un estudio, decía, no, va a ser así. Y ahí vale una anécdota maravillosa, también en este caso, Osvaldo Bedinó había venido de la Universidad de Córdoba, donde el tema de 5º año era hacer la fachada en estilo dórico, con acuarela, con color, era todo el tema. Luego vino al estudio de Antonio Bonet, que había trabajado con el Corbusier. Es más, Bonet lo recomendó a Bedinó como a estudiante como a Le Corbusier, y Corbusier lo tomó a Bedinó y no pudo ir porque el contrato que planteaba Le Corbusier era 2 años, 10 horas por día, sin sueldo. Los genios son también así, de duro. Él trabajaba en el estudio de Bonet y fue el principal allí. Entonces en un momento hacía un edificio en Buenos Aires, ¿lo ven? Y le muestra a Bonet el trabajo, el corte, la fachada del proyecto. Bonet lo mira y le dice, no, bajá todas las losas 20 centímetros. Después lo redibujó, se le acomodó la escalera, se le acomodó la proporción, se le proporcionó mejor la fachada. Y este dice, ¿qué tiene este viejo? Que yo no tengo. Entonces, ¿qué hace? Pícaro como era. Le lleva el otro dibujo, el primero, se lo muestra, Bonet, pero picotero, porque hacía usar hasta los lapicitos, así con la extensión, para no perder ni un centímetro de mina, ¿viste? Tiene que trabajar hasta dejarlo vacío, al lápiz. Lo miro y te dije 20, pues tendrías que haber dicho 40. Esa es la genialidad de un tipo que tiene un ojo de arquitecto. Ahora, ese ojo de arquitecto lo tiene que tener el docente en su trabajo,
que lo tiene que practicar en el estudio cuando hace sus proyectos y lo tiene que observar y crear las condiciones necesarias para que ese estudiante pueda desarrollar ese camino. Porque un estudiante no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Es decir, es el fuego de la creatividad. Ese es el laburo terrible nuestro, que tenemos esa dificultad, tenemos que saber mucho del tema, tenemos que encontrar la profundidad esencial en el proyecto que nos presenta y tenemos que tener la capacidad psicopedagógica de hacer esa pregunta liberadora que le permita al tipo, al estudiante como protagonista y no como sujeto de la enseñanza, como sujeto de su aprendizaje y no como objeto de la enseñanza, encontrar el camino para dar la respuesta necesaria a ese proyecto. Y otra anécdota, para hacerlo más o menos, que Sacriste hizo en el curso que señalaba el decano del 84, lo invitamos a Sacriste a dar una charla, y Sacriste contó esta idea, contó esta cuestión. Fíjate vos, que a mí, otro profesional, vos vienes de la escuela tucumana, habías dado clase en la India. Él era profesor de primer año y desarrollaba un proyecto y daba, después de 3 meses de proyecto, la medida de la lámina. 98,2 por 69,1. Y la hoja venía de 50 por 70. Sobraba 1 milímetro acá, 2 milímetros, y acá 1 centímetro. Pero tipo, llegaba el día de la entrega, él se ponía en la puerta de entrada, extendían los trabajos, a ver tu trabajo, ponían, lo medían. Si no tenía 69,2, si no tenía la medida que él decía, que le tenía que sacar el estudiante nada más que 1 centímetro acá y 8 milímetros arriba, lo abrazaba sin mirarle el proyecto. Imagínate lo que es para un estudiante de primer año, con la ilusión del primer año, después de llegar de 3 meses de laburo, de 4 noches sin dormir, llegar y rebotar antes de que le miren el proyecto. Se iba con un 2 o con un 3. Y después Sacriste, muy sabio, en el decanato decía que lo único que le interesaba en la docencia, en el primer trabajo del primer año, era que los estudiantes advirtieran que para esta disciplina la medida es sagrada. Una sola enseñanza. El tipo que sacó un 3 no se lo olvida más. No sé si me explico. Es un acto que parece autoritario por parte de un docente, pero es de un enorme cariño, porque ese tipo salió vacunado contra el error en la medida, tan común en los proyectos de los profesionales, aún egresados de otras facultades, poco menos de esta, pero también de esta. Es decir, fíjense, la medida es sagrada, dice, ¿por qué? Porque después este muchacho se va a recibir, con salud se recibe, y va a ser proyectista en el Instituto de la Vivienda. Y si en el legajo le erra por 5 milímetros a la puerta en relación al marco, la puerta no le va a cerrar. Con lo cual es una defraudación a la sociedad que paga a través de esos impuestos, no solo el sueldo de él, sino la ejecución de la obra, que va a implicar un atraso, porque se van a tener que llevar las 2.000 puertas, reducir la capacidad portante del bastidor perimetral, porque van a tener que, no la van a tirar, se la comen, le comen en lugar de una sección tal, va a tener 3-4 milímetros menos, para que pueda entrar en el marco. Disculpe la procacidad de estos ejemplos, pero me parece útil en este tiempo de tanta intelectualidad hablar de cosas más concretas en este aspecto de la docencia. Iba a haber un mayor costo, porque ese laburo no estaba contratado, una vez demostrado que había un error en la medida, en el plan. Una debilitación
de la capacidad portante de ese bastidor perimetral de la puerta, y un atraso de la obra porque mientras se va y vuelve se pierde, y un mayor costo. Es decir, para prevenir esto era imprescindible que el tipo en primer año se lleve esa primera y única noción, que la medida es sagrada, era lo único que me interesaba, y eso se lo sacaron, lo que aprobaron porque hicieron, y lo que no aprobaron. Esta es la universalidad y la genialidad de este tema, porque les sirvió como docencia a los que lo hicieron y a los que no lo hicieron. Bueno, en este transcurrir, no quiero aburrir porque ya estamos casi sobre ya pasada ahora. Bueno, tenía acá una punta de cosas, pero no importa. Es mejor una cabeza bien hecha que una cabeza llena. Nos sirve, sobre todo en los primeros años, cargarlo de información y de lecturas y de cosas, hasta que el tipo no encuentre esa potencialidad creativa, si fuera humanidad, de dar una primera y borrosa respuesta de la trascendencia, de la ética, de la estética, aunque sea muy precario, hasta que después sí lea todos los genios de la humanidad para perfeccionar y mejorar su capacidad filosófica. Es decir, que es más importante una cabeza bien hecha que una cabeza llena. Cuanto en los primeros años, sobre todo, cuanto menor información tienen, más concentrados están en la capacidad de síntesis que supone el proyecto, sobre todo en un mundo que busca la seguridad en el número, la felicidad en el anonimato y la dignidad en la rutina, que es la expresión de la alienación humana. En cambio, la universidad, como institución, como reserva ecológica del sistema institucional y cultural del mundo, debe precisamente buscar la excelencia y buscar precisamente la individuación, que no es el individualismo. La individuación es aquella capacidad de desarrollo individual en función social, lo opuesto al individualismo. Pero esa búsqueda de la excelencia pasa precisamente por el desarrollo individual y colectivo. Hay que trabajar individualmente, porque los títulos son individuales, en forma colectiva para aprender a trabajar en equipo. Con toda la dificultad que implica trabajar en equipo. Sobre eso, acá con Roberto, Inés y otros amigos, lo hemos podido desarrollar en el Teatro Argentino, coordinando más de 100 profesionales con lógicas distintas, la lógica del ingeniero, del 1 más 1 más 2, hemos hecho, para concretar ese proyecto desde el punto de vista de luz, hemos integrado ingenieros de distintas disciplinas, como la acústica, la maquinaria escénica, la iluminación escénica, el desarrollo de la inteligencia en sistema, en fin, un conjunto de cosas, tipos de derecha y izquierda, todos los sexos que están presentes en el tema. Todo eso había que integrarlo en un único proyecto que finalmente se pudo concretar en buena parte, aunque de algún modo se está desdibujando a través de la reja y otras transformaciones, pero que sigue valiendo como propuesta arquitectónica. Digamos entonces que hay que lograr que el estudiante abandone su actitud de espectador, que tome el protagonismo de su propio desarrollo, de la autodisciplina, de la autoformación, y el esfuerzo docente tiene que generar las condiciones de creatividad necesarias para que esa concepción crezca en los 9 meses, en los 3 meses o en lo que dure el desarrollo del proyecto. Y esa capacidad que debe desarrollar el docente en la pregunta liberadora, yo la explicito para terminar, porque me parece que ya hay un abuso del tiempo, en un cuento muy significativo sobre el pensamiento lateral, que es una forma que asume la pregunta liberadora, que es el siguiente, que por otro lado es el cuento con el que yo termino algunas charlas que me han tocado dar a cabo en el extranjero sobre el proyecto del Teatro Argentino.
y que es el siguiente, que alude a esa capacidad creativa innata del ser humano y válida desde un estudiante que vive en una villa a un tipo que vive en pleno barrio norte, del que venga en Mercedes-Benz a la facultad o a pata en una bicicleta y sin haber cenado el día anterior. Porque en ese sentido también, debo decir antes del cuento, que la virtud de esta institución, de la universidad y de esta facultad, es que el alumno, el extensionista, el investigador, a través de los concursos docentes, a través de todo el sistema universitario, que es de abajo hacia arriba, por otro lado, no es vertical, la universidad es pública, no estatal. Si bien tiene un financiamiento estatal, tiene una administración privada, a partir de lo privativo de las selecciones de estudiantes graduados, docentes y no docentes. Y el decano de la facultad es elegido por los propios pares, no es un tipo que nombra el ministro de Educación. Y el rector de la universidad es también elegido por sus propios pares. No quiere decir que siempre sea perfecto el sistema. El sistema posibilita la perfección. Después están los seres humanos que van para un lado o para otro, pero el sistema está pensado abajo para arriba. Y la legitimidad de origen está precisamente en esa base, que es un principio medieval de autonomía, ¿no? La universidad, junto con los militares y el clero, son las tres instituciones que han sobrevivido desde la Edad Media hasta acá. Y todos piden autonomía. Los militares no quieren que los juzguen los civiles, quieren juzgarse entre sí. Los sacerdotes trasladan a alguien, a un pedófilo de África a Asia para que no se aviven. Y la universidad también, que es la que mejor se ha ido adaptando. Y la virtud de ese mamut que cuesta mucho, que después lo sabrán las autoridades de la facultad, ese mamut que cuesta un montón empujarlo para que se mueva. Sin embargo, también en esa lentitud se encuentra sus mejores perfiles y su menor error. Y tiene que ser la reserva ecológica institucional del sistema democrático. Considerando que el derecho a la cultura es un derecho humano y democrático básico. Vuelvo al cuento para terminar. Por otro lado, es un cuento que tiene que ver normalmente con el argumento de muchas de las óperas. Pero el cuento dice esto. Había un viejo usurero que logró endeudar a un ciudadano. De tal modo que el ciudadano, con su trabajo y sus ahorros, no podía pagar ni siquiera los intereses de la deuda que tenía o que le había puesto en función de su debilidad y la picardía del usurero, la situación que estaba. De tal modo que el usurero lo cita y le dice: escúchame, yo te puedo meter preso, porque tengo acá todos estos pagarés y vos ni siquiera estás cumpliendo con los intereses. No, yo voy a hacer un esfuerzo, voy a trabajar más, voy a pagar. No, no vas a poder, con ese realismo típico de un usurero. Le dice: no vas a poder. Digo, te voy a hacer una propuesta, le dice el usurero, 90 años. Si me entregás a tu hijo de 18, tu hija de 18, en matrimonio, yo te perdono la deuda. Este ciudadano confundido dijo: no, pero yo quiero que mi hija, en esa visión romántica, elija a su pareja, no la quiero condenar por culpa de mi propia debilidad, etc. Dice: bueno, vos querés que ella elija. Vamos a cumplir la condición que vos planteás. Vamos a ir a una playa donde hay piedras blancas y negras. Yo junto dos piedras, se las doy a elegir. Si ella elige la blanca, está libre y te perdono la deuda. Si elige la negra, te perdono la deuda y es mi esposa. Este ciudadano confundido vuelve a su casa, le comenta toda esta circunstancia a la hija lo quiere para hacer la corta, van a la playa. Ahora, en el camino a la playa, la chica se pregunta: pero este viejo tramposo, si lo endeudó a mi padre, aprovechándose de su debilidad personal. Va a tener dos piedras negras, porque yo lo voy a ver cuando elige las piedras, va a ser escondida.
está al mundo, estoy perdida. Ahí viene su pregunta liberadora. ¿Qué debo hacer? ¿Negarme? Una alternativa lógica. O funcionar por lo alógico, por fuera de la lógica. La lógica era decir, bueno, que mi viejo se haga cargo de sus debilidades, de su conducta y de su pecado, que yo qué, que lo pague, o que vea cómo interviene eso o lo que sea. Sin embargo, toma otra decisión, para la playa, con una idea, con esa pregunta que la liberó. El viejo se agacha, tembloroso, junta dos piedras, se las pone para elegir, la chica le pega violentamente en una de las manos, de tal modo que la piedra se cae y se mueven unas cuantas piedras y no se puede saber cuál cuestión. Entonces el viejo le reclama, bueno, ¿y ahora cómo sabemos? No, usted abre la otra mano, que si tiene la negra, yo le boté la blanca. Es decir, convirtió el plano donde está el proyecto en un subconjunto de un plano superior que le incluye y lo resuelve. Y esta es la problemática que tenemos los docentes de arquitectura. Convertir al plano donde está planteado el proyecto en un subconjunto de una universalidad de hipótesis que permita que crear el clima necesario para que el alumno con su protagonismo lo resuelva creativamente. Bueno, gracias por la paciencia.